Vamos a ver si, bueno, ¿han visto ustedes anteriormente esta ley de Cook? Sí. Ah, ok, sí. Bien, bien. Entonces les va a resultar más fácil, ¿no? Seguramente habrán visto que es sencilla la ley de Cook. ¿Sí, no? No me acuerdo. No, profesor. Vamos a ver. El señor Cook fue contemporáneo. ¿De quién fue contemporáneo? Del más grande o de uno de los más grandes de la física. De Newton, muy bien. De Isaac Newton. Algo muy importante. Quizás por ejemplo, esta ley de Cook a nosotros nos resulte trivial o muy fácil, porque ya fue descubierta, pero se imaginan que para la humanidad fueron siglos de desarrollo, de investigaciones, de desenredero de cabezas, para poder desarrollar inclusive los conceptos más básicos. Decía que es contemporáneo de Newton porque es bueno tener presente que Newton escribió un libro que se llamó Los principios matemáticos de la filosofía natural. ¿A qué se le llamaba filosofía natural en la época esa de Newton? A la física. Es decir, ese libro, que fue un libro que sacudió al mundo científico de esa época, un libro muy famoso, hablaba de los principios matemáticos de la física, ¿no? Les quiero decir, como para tener más o menos en el ambiente de la época, que Hooke, Newton y muchos más estaban tratando de unir la matemática con la física, de encontrar, ya venía de siglos anteriores, otros, Galileo, Arquímedes, por ejemplo, muchos más, ya habían encontrado muchas relaciones entre la matemática y la física y la habían establecido. Ustedes estudiaron el principio de Arquímedes y así muchas cosas. Pero bueno, se trataba de ir encontrando cada vez más relación. Y por eso la obra de Newton, y en esa época trabajó Hooke. El objeto de su investigación era la elasticidad de los materiales. Con lo que experimentó él fue con resortes. Experimentó con resortes. Entonces, todos estos primeros descubrimientos son en base a experimentos, muchísimos experimentos realizados. Ustedes se imaginan, han estudiado en metrología que el acto de medir implica errores. O sea, si una persona toma una medición de una longitud, por ejemplo, y la anota, viene otra persona y anota y van a encontrar variaciones de apreciación. También hay variaciones en el mismo elemento de medida. A veces, por ejemplo, si se mide hoy con una cinta y mañana hacen 40 grados, como ha venido ocurriendo la semana pasada, ya la cinta, por el efecto del calor, aunque nosotros no lo percibamos, se modificó, se dilata, y en los días de frío se contrae. Y así hay muchísimos elementos que influyen en las mediciones y hace que las mediciones sean imprecisas. Se imaginan en esa época con instrumentos de medición menos desarrollados que los de hoy. Hoy hay instrumentos digitales, por ejemplo.
instrumentos que hacen mediciones con rayos láser, es decir, son más precisos. De todas maneras, siempre, más en aquella época, se percibe alguna variación en las mediciones. Entonces, nosotros cuando tomamos una medición la tomamos como si fuese lo exacto, y en realidad no es tan así. Quizás esa variación es insignificante, puede ser. El tema es que tomó experimentó con resortes y tomó un resorte en particular, no cualquier resorte. Él elige, voy a hacer con este resorte todo el proceso de mediciones de experimentos, con el mismo resorte, sin cambiarlo. Es decir, va a tener las mismas vueltas, va a ser del mismo material, el mismo diámetro del alambre, etc. Y él, supongamos que partimos del primer experimento donde no le aplica ninguna fuerza, ningún peso. La situación de reposo, donde una fuerza cero es cero en realidad. Y no considera el peso mismo del resorte, porque en todos los experimentos, como va a ser el mismo resorte, la influencia, dice, bueno, la influencia del resorte en un experimento, en otro, va a ser la misma, entonces ese peso del resorte no lo considera. Va a considerar únicamente la fuerza el peso que le va a colocar. Bien, entonces, en un primer momento dice, yo tengo una longitud X sub 0 del resorte en reposo cuando no le aplico ninguna fuerza. Y eso lo lleva a una tablita. Viene a una tabla y dice fuerza, y va a poner en la otra variable el estiramiento. El estiramiento del resorte es lo que va a medir es cuánto se estira. Y saben ustedes que el símbolo para medir las variaciones en matemáticas es de delta, la letra griega T. Entonces dice, bueno, cuando la fuerza es 0, obtengo un estiramiento 0. ¿Sí? Y después viene al mismo resorte, como habíamos dicho, al mismo resorte, le aplica una fuerza mayor. Ahora sí le aplica una fuerza determinada y mide que tiene desde la longitud inicial que tenía X sub 0, ahora tiene un estiramiento, tiene un delta X. ¿Está bien? Y si le aplica una fuerza mucho más grande, el estiramiento es mayor. Una fuerza más grande, estiramiento mayor. Y aquí creo que es donde viene la intuición. Estos tipos que son muy inteligentes. Hoy parece una pavada porque ya conocemos. Y todo el mundo trabaja con esto, pero descubrirlo. Dice, ¿qué pasa si voy aplicando fuerzas que sean proporcionales? Es decir, supónganse que el peso, ¿han visto lo que son las pesitas de las balanzas romanas y de ese tipo? Que son todas iguales. Bueno, le aplico una primera y después le aplico otra más y voy a tener el doble de fuerza. ¿Está bien? Y si le aplico otra más va a ser el triple de la primera fuerza que le puse. A ver qué pasa con la variación de la longitud. Entonces, para una fuerza 1 obtiene un delta X1. Agarra, como ya había visto que aumentando la fuerza se aumentaba la longitud, ahora dice, le voy a aumentar, pero en una relación proporcional para ver qué pasa. Voy a poner una fuerza F2 que va a ser 2F1, 2 veces la fuerza anterior, el doble, a ver qué pasa. Entonces ponen dos fuerzas 1, toma el largo que siempre tiene, que es el largo original, que habíamos dicho que era el X sub 0,
Y después mide esta variación. El delta X ahora va a ser delta X2. ¿Está bien? Y esta era la delta X1. ¿Qué relación hay? Se encuentra con que con esas limitaciones de las mediciones que no son del todo precisas, era aproximadamente el doble el estiramiento en este experimento con respecto a la anterior. Y bueno, toma otro, triplica la fuerza, le pone una F3 que sea 3 veces la fuerza 1, toma esta longitud inicial X0 y se encuentra con que la diferencia en el estiramiento, que lo va a llamar delta X3, se va a encontrar con que si teníamos un delta X1 acá, esta va a ser 3 veces el delta X1, porque la fuerza es más grande, es 3 veces más grande. En la que era 2 veces, el delta X2 era el doble del delta X1. Y así. Y empezó a ver que a medida que aumentaba las fuerzas en forma proporcional, aumentaba el estiramiento. Siempre con un margen de error por el tema de las mediciones. Entonces, si esto lo graficaba, y en el eje de las X, como él va variando con los pesos son los que él elige para ir variando. Entonces, ese peso, esa fuerza, esa voluntad de él, ¿se entiende? Con una pesita, supongamos de 1 kilo, la otra va a ser otro kilo más, van a ser 2 kilos. La otra van a ser otra más, 3 kilos. Él las elige a voluntad, entonces va a ir en el eje que nosotros ponemos en las X, porque es la variable independiente. ¿Sabían que acá, en este eje de las abscisas, va la independiente, la variable que ustedes eligen para estudiar? Y acá va la variable independiente de esta. ¿Está bien? Entonces, acá iría las Y, acá vienen las X, vamos a poner así, a ver si lo pongo con rojo. Exacto. Entonces, acá la fuerza que él le coloca, y en el eje de la Y viene el delta X, que es lo que está midiendo como variación de la longitud. ¿Está bien? Y viene y dice, bueno, para el primer punto, tomo fuerza 0, estiramiento 0, en el gráfico, ¿dónde sería? En el 0 en el origen, acá. Ese sería el primer punto. ¿Está bien? Después tomo la fuerza 1, que está por acá, y le va a dar un delta X1. ¿Sí? Toma una fuerza 2 que es el doble de la anterior, o sea que esta distancia la podemos poner por acá, y se encuentra con que la medición es más o menos el doble. ¿Está bien? Y después toma una fuerza 3 por acá, y la medición le da más o menos triple. Y así sucesivamente, tiene que hacer cantidad. O sea, no con unos poquitos experimentos ya está. Más cuando se trata de mediciones que tienen esa imprecisión. Entonces hay que hacer una gran cantidad. Ustedes han visto en metrología, cuando se quiere medir algo y se sabe que va a ser imprecisa, para tomar con mayor objetividad algo que sea bien, una medida que sea
bien parecida a la real, ¿qué se tiene que hacer? ¿Eh? Se tiene que hacer una gran cantidad de experimentos, tomar las mediciones y después a esas mediciones sacar el promedio. Si hace 200 mediciones, suma todas las mediciones que tomó y las divide en 200, saca un promedio y dice, este es el valor más confiable, más aproximado a lo que es real. ¿Se entiende? Bueno, entonces tiene que hacer ese trabajo, muchísimos experimentos, siempre con el mismo resultado, sin cambiar la resolución. ¿Está bien? Bueno, se encuentra que si une los puntos, le da algo más o menos parecido a una línea recta. Entonces dice, mientras más experimentos haga, más cerca de una línea recta estoy. Y en eso también entra a jugar la intuición de ellos, el conocimiento y también la intuición. Entonces dice, si yo hago una cantidad muy grande de experimentos, me va a salir una línea recta perfecta, ¿no? Y entonces, para pasar eso, ese experimento, ese fenómeno físico, a matemática, dice, tengo que pasar esto a la ecuación de la recta. La ley física, o cómo la voy a medir, de estos experimentos me lo va a dar. Entonces, si esto tiende a ser una línea recta, entonces la fórmula matemática que me expresa ese fenómeno tiene que ser de una línea recta. La fórmula de la línea recta. ¿Se entiende lo que quiero decir? Porque si a él le hubiese dado, supongamos, un gráfico así, ¿qué sería? Una parábola. Una parábola. ¿Y la parábola cómo tiene la ecuación? Al cuadrado. Exacto, sería así. Y esa sería la ecuación si le hubiese dado una curva que se parezca a una parábola. ¿Está bien? Después ustedes tienen otro tipo de funciones con otras curvas, logaritmos, funciones trigonométricas. Pero a lo que le dio a él en la curva experimental se parecía a una recta, ¿no? A él. Entonces, la ecuación de esa relación que anda buscando entre fuerzas y estiramiento en el resorte tiene que ser el de una línea recta. Esa es la conclusión que obtiene. ¿Cómo es la ecuación de la línea recta que pasa por el origen? Porque acá pasa por el origen. ¿Cómo sería? Cuidado. Claro, bueno, la y igual a x es una línea recta, pero que pasa por el origen, pero que está a 45 grados. ¿Está bien? Es una variedad, pero en general esos 45 grados en una línea recta pueden ser un poco menos, un poco más, ¿se entiende? Entonces ya no sería igual a x, sino igual a qué. Lleva una constante. Quizás la pueden haber expresado esa constante con una n, o la pueden haber visto con una a, con una b, ¿se entiende? Es decir, lleva un número que multiplica a esa x. En el caso que decía acá el compañero y igual a x, en un principio, esa acá, esa a, esa n es 1. Por eso no se pone. Porque la pendiente de 45 grados es 1. ¿Sí? Fíjense que si ustedes despejan la x, perdón, la m o la k en este caso, despejamos la k, ¿cómo va a quedar? Si yo despejo la k, X sobre X igual a X sobre Y. la x pasa dividiendo y esta sería el valor de k.
para una determinada recta. Y es acá, cuando ustedes vieron trigonometría, que estudiaron I sobre X, ¿qué era? Cateto opuesto sobre adyacente con respecto a este ángulo, porque en este caso sería con este ángulo. El opuesto lo mide la distancia I, que es la de este, y el adyacente el de la X. Entonces I sobre X es opuesto sobre el adyacente, ¿qué sería? ¿Qué función trigonométrica? La tangente. La tangente de este ángulo es I sobre X. ¿Y qué me expresa la tangente? Ustedes cuando van en un auto me dicen, tenés una pendiente de tanto. Exacto, la inclinación. Cuando le dicen tenés una pendiente de 30 grados, bueno, busca la tangente de 30 grados y dice, por cada tantos metros o kilómetros que haga a horizontal se va a levantar el camino 30 grados. ¿Está bien? Y puede calcular ahí cuánto es lo que se va a levantar. Vuelvo a esa pendiente. Bueno, eso marca la relación entre la I y la X, la ordenada, que es esta, y la abscisa, que sería lo que se muestra en el eje de la ciencia. Bueno, en nuestro caso, en el experimento, las X son la fuerza y la Y el delta X, lo que se estira el resorte. Entonces, vamos a tener que acá Hooke encuentra que la fórmula entonces va a ser, si yo pongo las fuerzas, él lo da vuelta, digamos, como dice, va a ser una cierta acá por el delta X. Va a ser proporcional. Aumento la fuerza, aumenta el delta X. ¿Cómo? Si la fuerza es doble, el delta X va a ser doble. ¿Está bien? Y multiplicado por una K, este valor va a depender del resorte, porque dijimos nunca modificó el resorte. Si él, para el determinado resorte, mide la fuerza, mide los delta X, va a encontrar que esta K, para ese resorte, va a ser las fuerzas divididas en el correspondiente alargamiento del resorte. Para un experimento, para el otro, y siempre le tiene que dar valores muy similares, que es el valor de esa constante. Bueno, eso ya es un caso extremo, digamos, pero porque los materiales se comportan así, ya lo vamos a ver en el próximo tema que veamos, dentro de unos límites, de elasticidad, que pasando la fuerza ese límite ya se deforma o se rompe. Pero bueno, les decía, él encuentra el valor de K haciendo la división entre las fuerzas. Puede tomar, por ejemplo, la fuerza 1 dividido en el delta X1. Y eso le va a dar un valor muy aproximado, porque se trata de medios, a que, por eso lo ponemos con este símbolo, el signo igual con la curvita de arriba, que significa aproximado. Va a ser igual a la fuerza 2, cuando mida la fuerza 2, con su correspondiente estiramiento, X2. ¿Está bien? Y esto va a ser igual a la F3 dividido en el delta X3, y así sucesivamente. Una vez que estableció el valor de la K, te queda ya la relación medida entre la fuerza y cada desplazamiento. Entonces ella puede anticipar, o ustedes pueden decir, bueno, si le aplico una fuerza de tanto, se va a estirar tanto, porque este ya lo conoce. ¿Está bien? Solo resta
agregarle a esta ecuación que encuentra Hooke, que es la que establece la ley, porque después se comprueba durante muchísimos experimentos que realmente responde a eso. Ustedes saben que una fuerza se representa con un vector. ¿Estamos de acuerdo? Cuando el vector es de signo contrario, se pone otro de signo que va en sentido contrario, se cambia de signo, se va con un signo negativo. Si ustedes consideran un vector que va en esta dirección como positivo, entonces los vectores que vengan en sentido contrario van a ser negativos, ¿sí? Bueno, ya lo vamos a ver. La contracción. Hay uno que es de expansión y otro que es de contracción. Entonces, si esta fuerza lo que está midiendo él ya la puso en las pesas, lo que está midiendo entonces es cuánta fuerza se necesita para que el resorte vuelva a la posición inicial. Es decir, una fuerza, lo que está midiendo acá, la fuerza necesaria para que el resorte, una vez estirado, vuelva a la posición inicial. Entonces, va a ser de signo cambiado, de signo contrario a la fuerza. Esta es una fuerza restauradora. Entonces, lleva un signo mínimo acá, la ecuación de Hooke, perdón. Entonces, esta es la ley de Hooke. Él descubre, mediante la experimentación, la ley de Hooke. Este es válido. Cada constante K, no se olviden, para cada resorte. Cuando él cambia el resorte, porque le puso una vueltita más, porque le hizo más grueso, porque le cambió el material, lo que fuere, ya el valor de K va a ser distinto. ¿Está bien? La proporción siempre va a ser la misma. De doble de fuerza, doble de estiramiento. No es un tema así. Triple de fuerza, triple de estiramiento. Siempre va a ser, pero para cada resorte cambia este valor de K. Entonces, también tenganlo presente que cuando vayamos a calcular, si se trata del mismo resorte, vamos a tomar el mismo valor de constante. Si lo cambiamos, tiene que ser otro valor de constante. Ese descubrimiento de Hooke fue muy importante como un avance para conocer cómo se comportan los materiales frente a las fuerzas de compresión y de tracción. Tracción cuando se estira, compresión cuando en el sentido contrario. ¿Sí?